Hola, hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están programadoras y programadores de Excel? Hoy lo que vamos a ver es, complicando un poquito lo que antes habíamos visto en este caso, es cómo agregar estos combo box a la barra Ribbon, o sea, la barra de Excel o la cinta de opciones. Recuerden que nosotros habíamos, en esta saga de vídeo, habíamos agregado una pestaña personalizada con un montón de funciones. Este es un ejemplo integral que lo que hace es establecer o determinar cuáles son las estadísticas actualizadas de coronavirus o COVID-19. Por ejemplo, de acá se comunica con una página y hace un scraping web a una página internacional, o sea, conocida mundialmente por las estadísticas, que brinda estadística. Entonces hace un scraping web esa página y obtiene los datos y los coloca acá en Excel. Luego se combina con una base de datos guarda los datos en Access. Si ustedes se fijan, acaba guardando todos los datos en Access. Acá tenemos hasta 2 de julio, casi 60 días de datos. Y lo que va haciendo la macro, en este caso, a ver, acá tenemos hasta el julio, hasta el 2 de julio. Lo que va haciendo la macro, por ejemplo, en este caso lo hicimos para comparar. Perdón, acá tenemos, fíjense que yo agregué acá y puedo poner, podemos ir determinando los datos de cada país en particular. Pero en este vídeo lo que vamos a hacer es vamos a agregar 3 datos para comparar. Es decir, vamos a obtener en esta hoja que se llama compara, vamos a obtener esto. Tenemos 3 países para comparar, es decir, podemos establecer cuál es España, Italia, podemos poner Estados Unidos y es ahí. Y va creando distintos gráficos, fíjense cómo crea los gráficos, los posiciona, va estableciendo ahí cuáles son los datos. Y fíjense que acá abajo tienen todos los datos que son extraídos de la base de datos de Access. Acuérdense que esto está conectado, se guardan todos los datos en Access. Entonces los extrae y los va colocando acá. Fíjense que va de acá hasta acá. Un país. De acá en adelante va el otro país. Y acá el tercer país. Y luego crea los gráficos y los posiciona. Fíjense que son todos iguales. Va estableciendo la posición de los gráficos. ¿Cómo se hace esto? Como el objetivo de este vídeo es cómo cargar todos estos combo box en la barra Ribbon y cómo hacer que funcione. México. Cómo hacer que esto funcione. Es lo que vamos a ver y el objetivo de este vídeo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer esto es trabajar con el XML del archivo. Recuerden que debemos modificar el archivo Excel, el XML, para agregar estos combo box, como he hecho con cada uno de estos iconos personalizados que ustedes ven. Para eso yo acá ya tengo abierto el Custom Editor. Si ustedes no saben cómo se usa o no lo tienen, desde el vídeo 377, 378 lo buscan en mi canal, de ahí se enseña cómo usar y se puede descargar. Acá en todo este código no le voy a explicar todo este código porque ya está en vídeos anteriores, para de la saga esta, que van 5, 6, 7 vídeos que solicito que los vean. De esa forma van a poder entender a cómo llegamos a todo este código. Yo simplemente le voy a decir dónde está el código que permite ingresar estos 3 combo box para poder comparar. Y ese código está acá, si ustedes se fijan, está acá. Este es todo el código. Acá creamos el grupo 9, que le vamos a llamar, siempre le podemos poner el ID que nosotros querramos. Nada más que debe ser único.
Yo acá le llamé grupo 9, el level es compara, es el título que se ve ahí, es comparar. Y acá estoy agregando el primer combo box, el segundo combo box y el tercer combo box, que son los que ven acá. Primer combo box, segundo y tercer combo box, que es esto que ustedes ven acá. La explicación va a ser para uno porque es exactamente igual para los tres. Acá tengan en cuenta que yo estoy agregando en los tres los mismos datos. En los tres agrego en los mismos países. Si nosotros agregáramos datos distintos, bueno, ahí sí deberíamos hacer una pequeña modificación. Pero al ser los tres datos iguales, las macros es la misma para los tres. Entonces, en este caso, yo acá les voy a explicar uno solo y para los tres es exactamente igual. Acá establecemos el ID del combo, el código se llama combo 2, este va a ser el ID y este el ID. Para identificar a cada uno de este combo box 2, 3 y 4. Luego el level, o sea, el label, la etiqueta, va a ser la que figura ahí, dice país, esta que está acá. Luego el ancho, ustedes ven el ancho que tiene acá, los máximos son 25 caracteres, se puede establecer de esa forma como yo lo estoy agregando o simplemente agregando 25x de esta forma, ahí le dan el ancho máximo. Screen tip es la ayuda que figura cuando pasamos el mouse y el super tip es una ayuda mayor. Fíjense, yo establezco el mouse ahí y ven que en Screen tip seleccione país y el super tip es toda esta explicación mayor que existe cuando se pasa el mouse. Acá viene lo más importante, que son estas tres cosas. Primero, el evento onChange, que es cuál es la macro que va a llamar cuando yo selecciono un país. Cuando yo estoy seleccionando un país, está llamando una macro. Esto está en el evento onChange, que se establece de ahí qué macro va a llamar. Fíjense que acá es distinto, no de los tres. Este llama la macro 1, este la macro 2 y este la macro 3. Eso deben tenerlo en cuenta. Igual que acá, el ID es distinto. El reto es lo mismo. Esto es lo mismo, esto es lo mismo, porque yo estoy cargando los mismos datos. Si yo estuviera cargando los datos, se deben llamar a macros distintas. Acá hay tres ítems fundamentales que hay que pasarle a un combo box. El get item count, el get item, es el get item label y el get item ID. Estos tres se deben pasar al combo box. Acá se llama a esta macro, con este otro etiqueta se llama esta otra macro y con esta otra etiqueta se llama esta otra macro. Es decir, esta macro me va a dar el ID, este macro me va a dar el label o la etiqueta que tiene o el país, en este caso, el nombre del país que tiene cada ítem y esto la cantidad de ítems. O sea que cuando la macro, cuando yo presiono acá se ejecuta una macro que carga la primera vez nada más. Ahora ya están cargados, pero la primera vez puede llegar a tardar unos segundos hasta que se carguen los datos y ejecuta una macro estableciendo la cantidad de ítem que va a cargar, en esos ítems que va a cargar cuál es el label que lleva cada uno de los ítems y le da internamente un ID. Eso hace por primera vez cuando se cargan en el combo box. Por eso ustedes se van a dar cuenta que yo acá ya está cargado, que es súper rápido, pero cuando se carga por primera vez puede tardar unos segundos. Máximo y acá que tenemos como 200 ítems agregados que son todos los países. Los países van a ser sacados de acá, de la columna G, que están listados ahí. Y eso es todo lo que debemos hacer en esto que es no vamos a guardar nada, en eso es lo que debemos hacer en lo que es el Capstone Editor, en la modificación de la programación XML del archivo. Ahora vamos a la programación de Visual Basic, porque nosotros con todo eso que hicimos tenemos esto, pero esto para que funcione necesitamos programación. Para ello vamos al editor de Visual Basic y vamos a ver cómo se hace. Ustedes esto ya lo vieron en acción, lo vamos a ver un poquito de nuevo. Fíjense cómo va obteniendo datos y así creando los gráficos.
crea los gráficos total de casos recuperados, crea este otro gráfico donde está el país y la cantidad de casos. Todos estos gráficos los crea, todo se hace con macro y estos datos son los que recupera de la base de datos. El objetivo con estos gráficos no va a ser tanto, no va a ser explicado acá, solamente se lo voy a hacer muy rápido, porque esto ya está en vídeo anterior, cómo crear gráficos, y el resto son macros que dan distintos formatos, pero no hacen al objetivo de este vídeo, que es explicar cómo cargar estos vídeos, cómo cargar estos combo box. Entonces vamos a la ficha programador, Visual Basic, pero antes de seguir solicito que se suscriban, así pueden recibir nuevas actualizaciones y ayudan de paso a este canal para seguir publicando cosas gratis. Bien, vamos a dónde están las macros. Las macros ya están en el menú, yo las tengo acá en un menú y están acá al final. Compare 1, esto es la macro del combo box 3, del combo box 2 y del combo box 1. Fíjense, vamos a entrar de nuevo acá. Para que ustedes vean. Para que ustedes vean el nombre de las macros. Fíjense que yo acá tenía onChange, compare 1, es decir, cada vez que yo ejecute el combo box 1, se va a ejecutar esta macro, el combo box 2 esta macro y el combo box 3 esta macro. El combo box 1 se ejecuta esa macro. ¿Para qué sirve esto? Bueno, vamos primero con la otra, después le explico en un segundito para qué sirve. Fíjense que acá yo necesito establecer el get item count, el get item label y el get item ID. El get item label hace referencia a esta macro, menu.num.ini. Menú es el nombre del módulo. Si tú tuvieras otro módulo, le llamarían con el módulo que tengan. Módulo 1, o módulo 2 o el nombre que tengan. Fíjense que esta macro está acá. Num uni es esta que está acá. La otra macro y la otra macro. Fíjense que esta otra get item label es text uni y la otra es id uni. O sea, son estas tres macros las que explican cómo llenar los combo box. Y no se hace uno para cada combo box. ¿Por qué? Porque la macro carga los mismos datos en las tres. Entonces con una macro todas llaman a la misma macro. Fíjense acá que todas, el combo box 3, el combo box 2 y el combo box 3 también llama a la misma macro. Fíjense que llama a la misma macro, Entonces la misma macro sirve para los tres combo box porque se están agregando los mismos datos. Si tuvieran datos distintos, acá tendría que llamar a macros distintas para que pueda subir los ítems correspondientes. Bien, ¿qué hace? ¿Cómo funciona esto? Con esta macro lo que hacemos es darle la cantidad de opciones que se van a subir. En este caso se están subiendo como 200 países. Entonces toda esta cantidad de opción o de ítem que se van a subir se deben contar. Y esta macro los cuenta y le pasa a través de esta variable el número de opciones y con byRef pasa el combo box cuántas son los números de opciones. Para ello simplemente establece la última fila con datos y hace una cuenta en ese rango. Y establece el número de opciones, entonces le brinda el combo box, sabe la cantidad de opciones que hay. ¿Por qué la cantidad de opciones? ¿Por qué? Porque cada vez que se ejecuta por primera vez la macro, cuando se cargan los datos, se va a ejecutar una macro tantas veces como opciones haya que subir. Entonces, ¿cuál es el texto? Para darle acá el label o el texto, en este caso el nombre de cada país, que como ven acá, el nombre de cada país se carga con esta macro, text uni.
que va a ser pasada al combo box a través de esta variable byref texto opción. Texto opción, ¿qué va a hacer? Va a ser igual a parámetros, cells, el número de opción, que es esta variable. En este caso se va a ir cada vez que se ejecute, primero la opción 0, de la opción 1 o opción 2, recuerden que se va a ejecutar tantas veces como ítems haya contado acá. Todo esto es al principio cuando uno carga el combo box, una sola vez nada más, después queda cargado en memoria. Esto lo saca de la hoja parámetros, como les dije, donde estaban los países, columna G, y empieza a contar desde acá. Por eso le pongo yo acá -2, recuerden que el combo box cuenta desde 0, entonces la opción acá, número de opción sería 0, más 2 sería el número acá, la fila 2. Esto significa que digamos, el label del combo box empezaría con la palabra acá, con este segundo país. Recuerden que esto se ejecuta, es como un bucle que se ejecuta tantas veces como opciones haya. Por eso acá se va sumando opción más 2 más el número de opción. Primer sería 0 más 2, sería este primer país. En la segunda vez que ejecute el bucle sería el número de opción 1 más 2, sería Albania. La tercera sería 3 más 2, sería así Argelia y así sucesivamente. Con esto se carga, como les dije, el label. Ahora, para cargar el ID, que es algo interno que ustedes no lo están viendo, pero que lo necesita el combo box, se hace de la misma forma. Se pasa a través de byref y esta variable el número de opción. Entonces, el ID de opción será la hoja parámetros, que recuerden, la hoja parámetros, columna, hoja parámetro, columna, el número de opción, más 2, que es donde empieza. Entonces, con estos 3 ítems se cargan los combo box con los datos. Ahora, ¿cómo obtengo cuál es el dato que yo he seleccionado acá? Eso se hace con onChange. ¿Recuerdan que onChange, entonces, tenía la macro esta, compare 1, del combo box 1, del combo box 2 será esta macro, y del combo box 3, eso sí, hay que hacer una macro para cada uno de los combo box. Entonces, cuando yo selecciono un dato, se va a pasar en la variable text seleccionado cuál es el nombre o el label de ese dato seleccionado. Entonces, yo acá primero obtengo de qué control el número del nombre del control del cual está siendo ejecutado la macro. ¿Por qué? Ya lo van a ver por qué. Porque de esa forma yo obtengo el nombre si es combo box 2, combo box 3 o combo box 4. ¿De qué combo box obtengo el nombre? Con esto obtengo el nombre del control donde está siendo llamada la macro. Y después hago la variable country igual a texto seleccionado. Es decir, a qué país seleccioné, eso se va a hacer igual a la variable country. Y después ejecuta esta macro que se llama así, shell country compare. Esta macro es esta que está acá en compara. Entonces ejecuta la macro compara. Pero esto ahora se los paso a explicar rápido, porque estos son simplemente una unión de macros, nada más, pero no hacen al combo box porque ya obtuve con esto que le acabo de explicar cómo se obtienen los datos desde el combo box. Y esto es una conjunción de macro que hace varias cosas para llegar a obtener esto que ustedes ven acá. Insertar gráficos, extraer datos de Access, crear, dar distintos formatos. Todo esto no hace al vídeo pero se los explico en forma rápida. Y cualquier duda puntual usted la dejan en los comentarios, y si no pueden ejecutar paso a paso y se fijan con F8 y se fijan qué valores va tomando la variable, qué es lo que va haciendo la macro en cada una de las líneas. Esto simplemente controla errores, declara las variables de conexión, crea objetos con la hoja para que sea más fácil escribir o la codificación. Y acá crea la conexión y acá establece, fíjense, esta variable nombre control.
Yo acá quiero saber si es llamado del control del combo box 2, del combo box 3 o de dónde es llamado. Entonces, dependiendo de dónde es llamado, hago un select case y le otorgo a estas variables distintas, la columna K, C, D a distintas variables. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso me sirve para que dependiendo del valor que yo seleccione acá, vaya escribiendo los datos, ya sea en ese campo ID, en este otro campo o en el otro, dependiendo de qué combo box me está llamando los datos. Para eso sirve esto que está acá, que ustedes ven acá. Luego acá que tenemos, acá fíjense que acá lo único que damos es nombres a las columnas A, B, C, no es nada raro. Acá lo que hacemos es ordenar datos, ordenamos los datos, ¿por qué? Porque extraído, fíjense que una cosa importante acá es que acá extrae los datos, acá con esta SQL lo que hace es extraer los datos de la base de datos que coincidan con el dato que yo seleccioné en el combo box, o sea, country, fíjense la variable country, que la variable country es sacada desde una vez que yo seleccioné el combo box, el dato, me establece la variable country, desde ahí, de ese txt seleccionado que me lo está dando el valor que yo seleccioné en el combo box. Entonces de ahí saco de que extraigo el SQL haciendo una consulta en Access de cómo extraer todos los datos cuando coincidan con el país. Entonces me trae todos los datos que coincidan con el país. Entonces me trae todos los datos de los distintos días de ese país. Como les decía eso, ordenamos datos. Y acá empieza a agregar los gráficos. Fíjense cómo agrega los gráficos y les da una ubicación al gráfico. Luego también se lo puede ubicar de acá, sino también acá. Esto está explicado anteriormente, por eso lo estoy haciendo en forma rápida. Solamente le doy un pantallazo de lo que hace el resto de la macro. Agrega un gráfico, agrega el otro gráfico. Y así sucesivamente con los tres, ¿no? O con cada uno que yo verifique, que cada uno que yo seleccione va a ser agregar un gráfico. Y ahí termina la macro. Esto no se los explico, si tienen algo puntual que no entiendan, déjenlo en los comentarios y ahí se los respondo qué hace cada cosa. El objetivo de esto era explicar cómo se agregan estos combo box acá y sobre todo cómo hacer que funcione para poder comparar, como ustedes ven, 3 países. En este caso comparamos los datos de 3 países. Ven cómo cada vez que yo selecciono un país, la macro crea todos los gráficos, extrae los datos acá y crea todos los gráficos en base a los datos que están acá y extraído de la base de datos. Espero les sea de utilidad. Será hasta la próxima. No olviden compartir, comentar, sobre todo suscribirse al canal. Recuerden si tienen algún comentario, algo que no hayan entendido acá, porque es bastante largo el ejemplo. Aparte es integral, tiene un montón de macros que hacen de todo. Déjenlo en los comentarios, yo se los voy a responder. Hasta la próxima, amigos. No olviden compartir, comentar, sobre todo suscribirse al canal. Un like, un saludo le ayuda muchísimo al canal. Hasta la próxima. Suscriban.